¿Se acaba la guerra entre Irán y Estados Unidos o no? Te voy a contar aquí en qué consisten los acuerdos y cuáles son los temas más difíciles de resolver. Bueno, se acaba la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Están llegando ya por fin a unos acuerdos? Bueno, no tan fácil. Tú sí sabes que las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron en Pakistán hace varias semanas, que están haciendo negociaciones indirectas a través de otros países y que están anunciando ya, este fin de semana anunciaron que están bien cercanos a llegar a un acuerdo, por lo menos un acuerdo preliminar que acabe con las hostilidades. Pero antes de continuar, me gustaría que si te parece bien el contenido de este programa, que le des like y te suscribas al canal de Dura Streaming para que sigas disfrutando de este y otros contenidos que salen todas las noches a las 8 p.m. Pues te contaba que con la mediación de Pakistán se están llevando a cabo negociaciones bien importantes. Pakistán se ha convertido en el país mediador entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro de Irán ha estado bien activo, el comandante de las Fuerzas Armadas ha viajado a varios países, incluido China, el propio Irán, y están bien interesados en ser el país que pueda por fin lograr algún tipo de acuerdo. Como puedes apreciar en ese mapa, Pakistán tiene una frontera bien amplia con Irán y tiene sus propios problemas, tiene unos movimientos armados independentistas, precisamente están en la zona donde es la frontera con Irán. Así que a Pakistán le conviene que este tema se resuelva y sobre todo le conviene quedar como un país importante en la geopolítica, como el que pudo mediar en este conflicto tan grande. Pero a la misma vez que estamos oyendo hablar que Donald Trump, que el líder iraní hablan de que están acercándose para hacer acuerdos, a la misma vez nos anuncia Donald Trump que aviones de Estados Unidos que destruyeron algunas bases, algunos espacios de donde se disparan misiles en el sur de Irán, que le dispararon a barcos. Y mientras eso pasa también, Irán anuncia que destruyeron un dron de ataque de Estados Unidos, que le dispararon a un F-35, pero entonces uno se pregunta, ¿en qué quedamos? ¿No están hablando de paz y de hacer un acuerdo y a la misma vez se están disparando? Bueno, es que eso son estrategias. Primero, fíjate que son ataques bien contenidos, son puntuales, no es aquello que estaba pasando en febrero, que eran unos ataques masivos, que estaban soltando cientos y cientos de misiles de lado a lado. Eso no es lo que sucede. Esto es una estrategia que se utiliza mucho cuando unos países están en estado de guerra y quieren negociar con el otro. Un poquito antes del acuerdo de la negociación se hacen ataques así contenidos para demostrar fuerza, demostrarle fuerza al otro y para demostrarle también, llevarle el mensaje de que si el acuerdo no se firma, si no llegan finalmente a negociar una paz, que esto es lo que va a pasar, que tienen la capacidad y la disposición de continuar. Quieren la paz, pero a la misma vez están preparados para la guerra. Así que no creas que el hecho de que hayas visto unos ataques de lado y lado, justo cuando están hablando de paz, eso quiere decir que ya el acuerdo de paz se destruyó. Claro, no es la mejor noticia, obviamente, en un proceso de paz, pero es bastante usual en estos casos que suceda algo como eso. ¿Y cuál es el tema principal en esta negociación de paz? Pues obviamente tú sabes cuál es el tema principal, es el Estrecho de Hormuz. Y ya tú tienes que haber oído en múltiples sitios que por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, el 20% del gas licuado, que los países de Asia son los más afectados, son los más que utilizan ese petróleo. Y no solo es de Irán, ¿verdad? De todos esos países que están alrededor del Golfo, como es Arabia Saudita, por ejemplo.
Así que sabemos que el principal foco de la negociación es cómo reabrir ese estrecho y cómo se restablece el tráfico marítimo para que los tanqueros puedan llegar a los diferentes lugares. Y ese va a ser el tema principal, y es un tema complicado, pero es el tema que tiene más posibilidad de que pueda resolverse. Claro, irónicamente, antes de que comenzaran los ataques, ese estrecho estaba abierto. Entonces es un poco negociar para regresar al punto de justo antes de la guerra sin que haya habido cambios en ninguna otra cosa. Pero de momento hay una presión bien fuerte que está recibiendo Donald Trump y Estados Unidos, porque todos sus aliados se están viendo afectados, el mundo entero se está viendo afectado por esta escasez y por estos altos costos de petróleo, de plástico, de toda esa cantidad de cosas que tú y yo hemos hablado anteriormente, todas esas cosas que se afectan por esto, pero también obviamente la misma economía de Estados Unidos, así que tiene una presión muy fuerte de que tiene que conseguir que se reabra eso, porque fue a consecuencia de los ataques de Estados Unidos. ¿Y cuáles son los temas ya más específicos sobre cómo reabrir el estrecho de Hormuz? Pues el primer tema es la interferencia que estableció Irán desde el principio, ya sea disparando hacia países cercanos al Golfo, pero también con la colocación de minas en el mar. Y esto es una de las cosas que Estados Unidos le exige a Irán. Dice, si vamos a sentarnos a hablar, lo primero que tienes que hacer es dejar de minar y eliminar las minas que ya existen. De hecho, uno de estos ataques que se dio en estos días de parte de Estados Unidos, según ellos, fue a un barco de los que colocan las minas en el estrecho. Ellos dijeron que fue un ataque defensivo porque había barcos de Irán colocando minas en el estrecho de Hormuz. Así que ese sería el primer tema que se tendría que resolver para que se pudiera abrir el estrecho, que Irán pues deje de atacar o de colocar minas que pueden destruir los barcos y ser peligroso navegar por allí. Eso es relativamente sencillo si Irán está dispuesto a hacerlo. Y el otro aspecto que ha hecho que el estrecho de Hormuz también esté cerrado es el bloqueo de los puertos iraníes por parte de la Armada Naval de Estados Unidos. Que esto ya no fue para bloquear el estrecho como tal, sino fue para evitar que Irán pudiera vender su petróleo y estrangularlo todavía más económicamente. Así que el primer tema que está sobre la mesa, el más urgente, pero a la misma vez el que es relativamente más sencillo de resolver, es la reapertura del estrecho de Hormuz, y eso probablemente se va a dar, ese acuerdo, porque le conviene a ambos países, le conviene al mundo entero, y no cambia nada del resto de los temas que de hecho provocaron la guerra, así que lo pueden hacer saliendo relativamente airosos ambos países. Pero eso no es un fin de la guerra. Eso es un fin de las hostilidades como se estaban dando. Las razones fundamentales que provocan esta guerra todavía tienen que resolverse. Ahora, un temita que puede hacer complicado la reapertura del estrecho de Hormuz es la exigencia de Irán de cobrar un peaje para los barcos que pasen por allí. Ahora cambió la retórica, ahora dicen, no es que voy a cobrar una tasa por pasar por allí, sino que voy a cobrar un impuesto ambiental. Eso es un cambio de nombre, es la misma cosa. Irán ha decidido que de ahora en adelante ellos van a cobrar a los barcos que pasen por allí. Y eso sí es un cambio grande, porque antes del principio de esta guerra eso no pasaba. Los barcos pasaban por allí y no pagaban nada. Así que si Irán consiguiera eso, ya sería una victoria para Irán, en el sentido de que va a tener un ingreso. Está bien difícil que Estados Unidos y que los países del Golfo accedan a esto, pero está sobre la mesa y es una exigencia que Irán está poniendo desde el principio. Ellos dicen que con eso van a pagar parte de los daños que recibieron en la guerra, que ese estrecho está dentro de sus aguas territoriales. Todo eso es debatible, pero ya empezamos entonces a entrar en temas que complican la posible solución o el posible acuerdo de paz
ya que sea algo más duradero. Hasta ahora ellos han insistido en eso, pero es algo que probablemente lo ponen sobre la mesa para tener una carta de negociación y quitarla si obtienen otra cosa. Y ya te voy a explicar qué tipo de cosas son las que pueden obtener que podrían mitigar el hecho de que no ganen ese dinero. Uno de los temas más controversiales en el que Estados Unidos más insiste es en que Irán se deshaga de su uranio enriquecido. Y es difícil estimar exactamente cuánto tiene, pero se estima que tiene unas 22.000 libras de uranio enriquecido. Apenas como un 10% de ese uranio es el que está enriquecido a niveles de 60% o más, o sea, el uranio que está bien cerca de poder utilizarse para una bomba nuclear. Esa foto que ves, lo que Donald Trump llama el polvo nuclear, que es uno de los pasos intermedios en los que se da para crear este uranio que se pueda utilizar para armas nucleares. Irán, ellos siempre han dicho que ellos no quieren hacer un arma nuclear, que ellos lo tienen allí para usos civiles. Pero, y también han dicho que ellos no se van a deshacer de eso, porque la exigencia de Trump es que lo entreguen, que se lo entreguen a otro país, ya sea al mismo Estados Unidos. Se ha estado hablando bastante de que se lo entreguen a China, pero eso es un material extremadamente valioso que además si ellos se lo entregan a otro país, pues le están regalando uranio que ese otro país puede enriquecer y llegar a hacer bombas nucleares. Y eso ya estamos entrando en temas más complicados, porque si ellos entregan ese uranio, definitivamente ya no van a poder hacer ni siquiera reactores nucleares para energía. Sería renunciar a su programa nuclear completo. Eso va a ser un tema complicado. Irán ha dicho, de momento no hablemos de eso, vamos a hablar de abrir el estrecho y después hablamos sobre el tema del uranio. Pero voy a continuar en el próximo segmento explicándote cuáles son los otros temas que están discutiéndose sobre la mesa. Pues te acabo de explicar algunos de los temas que son algunos de los más sencillos para poder resolver o llegar a algún acuerdo de paz, y estamos entrando ahora en los más difíciles. Y por eso es que lo que se está especulando es que va a haber un acuerdo preliminar para extender la tregua a 2 meses, pero que durante ese tiempo pues tendrán que sentarse a negociar los temas ya más de fondo, que son los que podrían generar una paz ya a largo plazo. Esos son más complicados. Así como Estados Unidos exige que Irán se deshaga del polvo nuclear que ellos le llaman, una exigencia importante de parte de Irán es que le descongelen los fondos que tiene en el extranjero y que le eliminen o le reduzcan las sanciones. Ahora mismo se estima que Irán tiene depositados en bancos fuera de Irán
entre 100 y 120 billones de dólares que han sido congelados. Eso representa como un 33% del Producto Interno Bruto de Irán, como una tercera parte. O sea que eso es una cantidad bien significativa que si Irán recuperara eso podría tener un efecto importante sobre su economía, sobre la estabilidad de su moneda, sobre la capacidad de reconstruirse y de mejorar su economía en términos generales. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, esto empezó realmente desde 1979, desde que triunfó la Revolución Islámica. Irán, en aquel momento, Irán había hecho unos acuerdos para comprar armamento, pero era el Irán del Shah, el Irán antes de la revolución. Había ya pues hecho unos acuerdos, había transferido un dinero para comprarle armas a Estados Unidos cuando vino la revolución y cuando tomaron los rehenes aquellos en la embajada, entonces Estados Unidos congeló esos fondos y no le envió las armas. Así que desde 1979 hay billones de dólares fuera de Irán que se han congelado. Cuando eso son ahorros en dólares, en hard currency, que no son en la moneda de Irán, por eso que además son mucho más valiosos en ese sentido. Y a través de los años, con sanciones económicas, le han congelado dinero en bancos de diferentes países. Es decir, ese dinero aparece todavía ahí como que es de Irán, pero ellos no pueden sacarlo porque está congelado, ¿verdad? Se les está prohibido a menos que pasen una cantidad de cosas. Nadie piensa que van a recuperarlo todo. También le congelaron a Venezuela, por ejemplo, a Rusia le congelaron. La cantidad que le congelaron a Rusia fue mucho mayor que la de Irán, pero como Rusia es un país más rico, pues no representa esa misma cantidad, ese mismo % del Producto Interno Bruto que representa para Irán, así que eso no destruyó la economía rusa. Esto sí tiene un efecto bien negativo. Hay algunos países que sobresalen por la cantidad de fondos que hay congelados en ellos. Por ejemplo, en Qatar hay unos 12 billones de dólares de fondos de Irán que venían de otros sitios y los transfirieron allí por entender que allí podía ser más fácil que entonces regresaran a Irán. Ahora mismo, Irán dice, devuélveme esos. Hay otros más, pero para empezar y como un acto de buena fe, permíteme tener acceso a esos 12 billones de dólares que hay en Qatar. También se estima que hay unos 7 billones de dólares en India, que hay unos 6 billones de dólares en Irak, que en Luxemburgo y en Japón hay más de 1 billón de dólares en cada uno. Y eso está así repartido por diferentes países. Entonces, esa es una de los temas que Irán está diciendo. Si quieres que haya algún tipo de paz, algún tipo de acuerdo, necesito que comencemos por ahí. Así que ya ves dos temas que son imprescindibles para cada uno de los dos lados, pero bien complicados de que se hagan. Uno es que Irán, la exigencia de Estados Unidos de que Irán se deshaga de ese uranio enriquecido, y por otro lado la exigencia de Irán de que le devuelvan gran parte de esos fondos congelados. Las dos son difíciles y es posible, ninguna de las dos es absoluta, ¿verdad? No es como que me deshago de todo el uranio o te devuelvo todos los fondos congelados. A mitad de camino se pueden llegar a unos acuerdos que demuestren buena fe de las partes. Por ejemplo, Irán puede deshacerse de parte de su uranio enriquecido y se le pueden a su vez descongelar parte de los fondos que están congelados. Eso no cambia todo el panorama, pero es un paso en la dirección correcta, y cuando hay negociaciones de este tipo se suelen hacer este tipo de cosas para ir aliviando las tensiones y para ir demostrando que en efecto se quiere llegar a un acuerdo final. Las dos son bien complicadas porque por un lado las sanciones y el congelamiento de fondos es la herramienta más fuerte que tiene Estados Unidos y el resto del mundo para presionar a Irán para que no continúe creando un arma nuclear. Pero por otro lado, el poseer uranio es la herramienta más grande que tiene Irán
para contener un posible ataque mucho mayor que el que ya ha tenido. Así que pues vamos a ver cómo funciona eso. Hay otro tema que también va a estar bien difícil de resolver, pero también está sobre la mesa. Eso Irán dice que tiene que resolverse pronto, Estados Unidos dice hablaremos de ese tema después, y es la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Irán dice, nosotros no vamos a negociar nada hasta que Israel deje de bombardear el Líbano. Israel dice, yo dejo de bombardear el Líbano cuando Hezbollah deje de ser una amenaza para mí. Y Israel no quiere que esto esté dentro de las negociaciones, pero eso va a depender de cuánto Estados Unidos le pueda poner presión a Israel para que acceda a algún tipo de tregua. Hay una tregua firmada con Hezbollah, pero eso no ha detenido las hostilidades, así que está en papel, pero en la práctica sigue ahí. Eso es un tema que Irán quiere. Y para Irán, ¿por qué Irán? ¿Qué le importa a Irán el Líbano? ¿Por qué Irán va a condicionar eso al Líbano? Pues porque esas guerrillas de Hezbollah son aliadas de Irán, igual que Hamas en Palestina, igual que los Houthis en Yemen. Y la presencia de Irán fuera de su país depende de esa credibilidad de que Irán defiende a sus aliados. Si Irán empieza a abandonar a sus aliados, entonces va a perder esa credibilidad y ya no va a haber otros grupos en Oriente Medio que crean en las promesas de Irán y va a perder gran parte de su influencia en la región, que no es sobre países específicos, sino es sobre grupos dentro de los diferentes países. Por eso para Irán es fundamental que no se dé la impresión de que abandonaron a Hezbollah, porque entonces ese mensaje se le lleva al resto de los aliados de Irán en la región y pierde toda la influencia. Eso va a ser un tema difícil y es un tema porque a la larga Hezbollah siempre va a ser una amenaza para Israel y si Israel depende de eso para no atacar más al Líbano, pues no va a pasar por lo menos en un futuro próximo. Pero hay algunos temas de los que ya no se está ni hablando. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando comenzó esta guerra que Donald Trump nos dijo que uno de los objetivos era un cambio de régimen? Que acabara esa república islámica, que Irán se alineara con Estados Unidos, que se hiciera aliado. ¿Tú has oído hablar de ese tema últimamente? Ya no se habla de eso. Trump dijo, sí, hubo un cambio de régimen porque se fue todo el liderato y ahora hay un liderato nuevo, por lo tanto eso es un cambio de régimen. Pero eso no fue un cambio de régimen, eso fue un cambio de liderato, pero el sistema político sigue siendo exactamente el mismo que era antes. De lo que tampoco se habla es de que Irán abandone todo su programa de creación de misiles, que eso también fue hubo tres cosas que se mencionaron al principio, que era el abandono del programa nuclear, ese está todavía sobre la mesa, el otro era el cambio de gobierno, ya de eso no se está hablando, y el otro era abandonar el programa de armamentos convencionales. De eso tampoco se está hablando. Así que ahora están concentrándose en el tema nuclear, que es el más importante de todos, al fin y al cabo. Pero entonces, te estoy hablando de varios países y no te creas que me he olvidado de dos países bien importantes, que están ahí siempre detrás del trasfondo de todo esto. Uno es Rusia. Bueno, ¿y qué es de la vida de Rusia? ¿Qué está pasando con Rusia en Irán? Ah, pues mucho. Porque Rusia tiene comercio directo con Irán a través del mar Caspio. Se le llama un mar, pero es el lago más grande del mundo. A través de ese mar, donde no hay presencia de flota estadounidense ni nada por el estilo, a través de ese mar es que Irán le enviaba, cuando comenzó la guerra contra Ucrania, le enviaba a Rusia, le envió miles de drones, le envió hasta misiles para apoyar, bueno, se los vendió, para apoyarla a Rusia en la guerra contra Ucrania. Ahora mismo Rusia está haciendo lo mismo en la dirección contraria. No tiene tantos porque ha gastado demasiados en la guerra con Ucrania, pero Rusia sigue enviándole ayuda militar a Irán a través del mar Caspio y no hay nada que Estados Unidos ni Israel puedan hacer al respecto. Esa sigue siendo una de las razones por las cuales Irán ha podido sostener esta guerra. Esa es Rusia. Y China. Bueno, China también ha apoyado a Irán con ayuda logística, pero sobre todo
China le ha permitido utilizar su sistema de navegación por satélite, el Beidou, que es la versión china del GPS de Estados Unidos, y por eso es que Irán ha podido atacar con tanta certeza blancos en Israel y en otras partes del Golfo Pérsico, porque tienen el sistema de navegación chino. Así que China ha estado metida en esto, ¿verdad?, bastante callada, no ha dicho mucho, pero ha estado apoyando a Irán. Por eso es que China es importante en estas negociaciones, por eso es que el primer ministro de Pakistán estaba en China. Todo el mundo sabe que China tiene influencia sobre Irán si quiere ponerle presión para que haya un fin de esta guerra. Pero al fin y al cabo, estos son especulaciones. Sabemos que hay la intención de que haya un alto al fuego durante 60 días. Eso es bien probable que pase. De hecho, ya ha habido un alto al fuego, ya llevamos varias semanas con un alto al fuego, con algunos ataques así esporádicos, pero nada que ver con lo que hubo antes. Esta etapa va a ser relativamente sencilla, un alto al fuego a tiempo limitado. Lo que va a ser más complicado es ya un final de la guerra a largo plazo, en el que, sobre todo en el que Irán no salga fortalecido, porque irónicamente, después de todo este proceso, si no hay cambio de gobierno, si no hay abandono del programa de armamentos, y si el programa nuclear es una cosa a largo plazo y le permiten tener acceso a los fondos congelados, sobre todo también si le permiten cobrar un impuesto por pasar por el estrecho de Hormuz, pues al fin y al cabo Irán habrá terminado mejor de lo que estaba antes, pero eso solamente el tiempo lo dirá. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.